Sobre la agenda local, estuvimos haciendo mucho seguimiento a la protesta que frente a la sede del PNUD ahora recientemente, pero anteriormente ante la Organización de Estados Americanos, hicieron un grupo de personas, entre ellas algunos estudiantes universitarios, en forma de huelga de hambre, pues se ha develado a través de videos y de también una conversación telefónica que ayer divulgó La Hojilla, que pues, por lo menos en algunos casos específicos, esta huelga de hambre no era tal. ¿Qué piensas tú, Eleazar, de un tema que ha copado la atención política en Venezuela, la atención informativa fuera del país y que se descubre pues esta realidad ahora? Bueno, hay una conducta, digamos, doble de sectores estudiantiles que, por ejemplo, mantienen estos focos de huelga de hambre, que ahora está siendo denunciado como si en algunos casos aparentemente podría ser una farsa o estarían burlando lo que es un objetivo y lo que es un propósito y mecanismo de una huelga de hambre, pero en cambio no se atrevieron a enfrentar a estudiantes igual que ellos para discutir sobre el problema tan acuciantes de la vida universitaria como son los relativos al presupuesto, al control presupuestario, a la admisión a la universidad, a la votación para escoger a las autoridades universitarias, etc. Haber perdido esa oportunidad me parece que fue un graso error de ellos y ninguna de las explicaciones que dieron son satisfactorias. Y como tiene unos antecedentes de junio del 2007, cuando también se retiraron de un debate en la Asamblea Nacional, uno no tiene otra explicación y es que como si sus argumentos en esas cuestiones fundamentales de la universidad pues más bien coincidieran con los sectores más conservadores de la vida universitaria y no se atrevieran pues a exponerlos públicamente. Por ejemplo, en relación a la prueba de admisión y a la inclusión en la universidad, ¿cuál puede ser la posición de estos estudiantes en relación a la elección de las autoridades? Que la nueva ley de educación ya establece una elección universal. ¿Cuál es la posición de estos estudiantes? En relación al control del presupuesto universitario, ¿cuál es su posición? Es decir, que yo creo que fue no divulgar, no opinar ante la opinión pública de estos hechos de tanta trascendencia, lo que explica la ausencia en ese debate que frustraron. Además, bueno, eso y lo que revelan los videos, pues le desvirtúa la naturaleza misma de todo el planteamiento que venía haciendo ese grupo de personas. Para una frase, Díaz Rangel, ¿tú crees que van a seguir siendo noticias? Bueno, sí lo seguirán siendo noticias porque si ellos no tuvieran seguridad de que hay muchos medios que consideran que ese es un hecho noticioso importante, aunque sea fundamentalmente un hecho de política oposicionista, no lo harían, ¿no? Ellos tienen el apoyo de sectores políticos y sectores mediáticos. Específicamente en el caso de Libia, ¿cómo se ha manejado la información? ¿Cuál ha sido el resultado que a su juicio ese manejo informativo que viene de las grandes agencias internacionales y promotoras de información ha tenido que ver con las decisiones políticas que se han tomado por parte de todos los actores de este conflicto? ¿Y cuál ha sido el papel que, por ejemplo, la cadena Telesur, la cadena latinoamericana alternativa y hermana Telesur, ha tenido en la cobertura de estos sucesos? Antes vamos a ver precisamente un material preparado por Telesur que explica qué significa la zona de exclusión aérea, cuál es el significado, cómo se monta esa operación que fue aprobada el día de ayer por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para imponer una zona de exclusión aérea se necesita el despliegue de un operativo militar ambicioso que incluye la utilización de aviones, portaaviones, portahelicópteros, naves de apoyo y material bélico de última generación. Penetrar en el espacio aéreo libio para interceptar o derribar los vuelos militares nacionales y desactivar los radares del Estado libio mediante un ataque. Con la participación de uno de los países de la región se asegura el apoyo político y militar de la operación, bases logísticas terrestres y reabastecimiento de combustibles para los aviones que participan en la acción. La resolución del Consejo de Seguridad hubo una votación con algunos elementos todavía un tanto confusos, que fue los votos
de abstención de China y de Rusia, que como se sabe cualquiera de los dos que hubiese votado en contra impide que esa resolución hubiese sido aprobada. Una resolución que fue presentada precipitadamente, porque hasta el propio delegado de la India, que fue uno de los que votó en abstención, señalaba casi, digamos, como un reclamo que era incomprensible que no se hubiese recibido el informe de la comisión que envió el secretario general de la ONU a Libia para que informara de lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces, ni tampoco se conoció el informe de la Unión Africana, que igualmente envió una comisión. Entonces precipitaron todo aparentemente o seguramente porque la ofensiva del gobierno de Trípoli pues llevaba a acorralar prácticamente a los rebeldes y por algunos señalados como separatistas a una sola ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo ese voto de China y de Rusia? Se puede suponer que ellos negociaron, porque naturalmente ese voto se conocía por los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido lo conocían antes, ¿no? Es de suponer que ese voto fue negociado con un párrafo que está muy expreso allí, después que se autoriza la exclusión aérea y todas las medidas necesarias, se precisa con mucha claridad que no puede ser ocupado, invadido el territorio libio por ningún respecto. Es decir, que aparentemente ninguna fuerza militar puede ocupar total o parcialmente ni hacer operaciones en Libia, solamente las operaciones aéreas para garantizar la zona de exclusión. Esto sería quizás una negociación del voto o la abstención de China y de Rusia para lograr una garantía de respetar la soberanía y la integridad del territorio libio. Eleazar, ¿qué nos puedes decir tú sobre el manejo informativo de toda la situación, específicamente en Libia? Es decir, recordemos que eso es una crisis que ha afectado buena parte de esta región del mundo, que comenzó por Túnez, luego hubo también una crisis política en Egipto. La información que nosotros recibimos de este lado del mundo pues venía con una orientación, con un tinte que queremos que tú nos digas cómo la ves como periodista, pero específicamente en el caso de Libia se habló de bombardeos a civiles por parte del ejército libio, se habló de una cantidad de víctimas, se habló de poblaciones cercadas por el ejército y del envío de mercenarios con características específicas, la llegada allí de Telesur y de otras cadenas de noticias, pero específicamente de Telesur porque es el que nos da el consumo a nosotros aquí en Latinoamérica, pues ha desmentido parte de esas informaciones y sabemos todos que ese manejo informativo, ese manejo de opinión pública internacional da pie para justificar decisiones como las que se tomaron ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, para justificarlo desde el punto de vista político. Entonces queremos que nos digas cómo has visto tú, desde tu perspectiva, el manejo informativo y las consecuencias que se ha tenido. Y como no tenemos mucho tiempo, te hago la otra pregunta de una vez, y el discurso del día de hoy del presidente norteamericano Barack Obama. Bueno, en relación al primer punto, que es bastante importante, es bueno subrayar que la tendencia informativa que se observó al comienzo por parte de las agencias y otros servicios de orientar a la opinión pública mundial en el sentido, en primer lugar, de que se trataba de un proceso igual al de Túnez y al de Egipto, es decir, de grandes movilizaciones populares, de gente descontenta por la situación económica, la falta de libertades, etcétera, contra los respectivos gobiernos, sin el uso de violencia, y que estas manifestaciones, en el caso de Libia, habrían sido sofocadas, y esa es la otra mentira, con bombardeo a la población civil. Esto resultó, las dos cosas resultaron falsas. La insurgencia en Libia es totalmente, y ha sido totalmente distinta a la de Túnez y a la de Egipto. La de Libia pues tiene características políticas, alguna influencia extranjera, está el petróleo en el epicentro de esa crisis y por supuesto hay factores internos, incluso
crisis de poder de Gaddafi y la acción de las tribus internas, que son un factor importante en la vida social y política de Libia. Y luego se demuestra que es totalmente falso que hubiese habido bombardeo. Todos los informes que se produjeron, y en este sentido uno de los primeros en contribuir a conocer esa realidad, por lo menos en la capital, en la ciudad de Trípoli, fueron los enviados especiales de Telesur, que hicieron un recorrido apenas llegaron y evidentemente no consiguieron ningún síntoma, ninguna evidencia, ningún indicio de que hubiese habido zonas bombardeadas. Y posteriormente incluso hay un informe de la Unión Europea que coincide en declarar que no hubo tales ataques, e igualmente de los servicios de inteligencia de Rusia. Y sin embargo, esa fue la imagen, la impresión que dejó la información internacional transmitida en los primeros días, y nunca después, en ninguna circunstancia, aclararon que eso había sido falso, que eso fue, bueno, vamos a partir de la buena fe, producto de la desinformación y la confusión que había en los primeros días, y no de algún interés político especial. De manera pues que su conducta fue la que corresponde siempre a los grandes transnacionales en la información en situaciones como esta. Así que siempre su línea informativa está en correspondencia con las políticas de sus respectivos países. Y eso se ha demostrado en muchas otras oportunidades en el mundo, en América Latina, y nuevamente en el caso de Libia quedó, en mi opinión, evidente. Sí, yo te preguntaba por el discurso del presidente norteamericano Barack Obama, porque bueno, él decía que no se va a usar la fuerza en principio, más allá de los objetivos muy bien definidos, pero también decía que él insiste pues en que va a hacerse lo posible por proteger a la población civil libia, es decir, aun cuando se desmintieron ese tipo de informaciones a las que hacemos referencia, el jefe de esa línea de diplomacia internacional sale hoy y ratifica pues que es en defensa de la población civil libia ante los atropellos del régimen de Gaddafi. Exacto, bueno, esa es la línea que ellos han tenido, de que todas sus acciones militares de esta naturaleza tienen un sentido humanitario de protección fundamentalmente de la población civil. Pero fíjate cómo al lado estaban ocurriendo los sucesos de Yemen, donde hubo 50 muertos por la acción militar contra protestantes pacíficos, y el presidente Obama ni ninguno de sus altos funcionarios hasta ahora, salvo expresar alguna preocupación, no han tomado ni anunciado ningún tipo de medida para proteger esa agresión al pueblo del Yemen, ni para condenar a los responsables de esos hechos. De manera que son consignas o políticas a las cuales nos tienen acostumbrados, pero que los hechos, que son muy contundentes, lo niegan. Lo que ocurre es que, como lo comentábamos anteriormente, pues los servicios informativos tienen una línea bien en correspondencia con esas políticas. Bueno, mira, Eleazar, uno de los que ha roto ese cerco mediático es Fidel Castro, ¿no? Se ha puesto en función no solamente de hacer sus reflexiones, sino que hace una investigación y recoge información de distintas fuentes para ofrecer una visión que en principio, cuando ni siquiera había llegado Telesur, pues daba luces sobre visiones alternativas a ese discurso hegemónico que viene desde las agencias de noticias. ¿Qué te parece a ti que un líder como Fidel Castro se dedique al tema de la información en este momento? Bueno, es bien importante. Yo comenté en estos días en mi página, en Últimas Noticias, cómo él había, entre las cosas que se habían venido despejando en las últimas semanas sobre la crisis libia, una lo había hecho el propio Fidel Castro, cuando con mucho cuidado, mucha sutileza, nos mostró dos Gaddafi, uno que era repudiado, aislado, segregado, puesto en listas negras, como país amenaza para la humanidad, y el propio Gaddafi, y posteriormente, después de las negociaciones que hubo Gaddafi con el mundo occidental y particularmente con los Estados Unidos, esa imagen comenzó a ser borrada,
y lo sacaron de la lista negra, estuvo la reconciliación y después se firmaron decenas de convenios multimillonarios con países europeos y además Gaddafi, yo esto no lo sabía, de acuerdo con la información que da una de sus reflexiones Fidel Castro, entregó varios misiles que tenían un alcance de 800 kilómetros, más centenares de misiles con alcance de 300 kilómetros. Todo eso hizo que fue producto de las negociaciones,